Bienvenidos sean todos a este canal de podcast donde en el día de hoy estaremos tratando en forma breve el programa de apoyo al empleo formal denominado PAEF, creado por el Gobierno Nacional mediante el decreto 639 del año 2020, que fue creado con la intención de otorgar un apoyo por parte del Estado a la nómina de las empresas para garantizarles a los trabajadores una capacidad para que cubran los gastos necesarios para su sostenimiento y el de su familia, que incluyen gastos por salud, educación y servicios públicos. En principio, hay que decir que cuando se expidió el decreto 639 del año 2020, los únicos beneficiarios serían las personas jurídicas que demostrasen la necesidad del aporte estatal, certificando una disminución del 20% o más de sus ingresos y que acreditaran haberse constituido antes del 2020, siempre y cuando también tuvieran el registro mercantil renovado para el año 2019. Pues bien, el decreto 639 del año 2020 establecía que los beneficiarios del programa iban a recibir un aporte que sería hasta el 40% del salario mínimo legal mensual vigente, multiplicado por el número de empleados que tuvieran a su cargo. Es decir, la empresa debía tomar cuántos empleados trabajan en ella, independiente de 5 o 10, por el 40% del salario mínimo. Hay que sacar el 40% de los 877.803 pesos que está actualmente el salario mínimo, y ese sería el aporte que iba a recibir la empresa para pagar las nóminas de sus empleados. Ahora, el mismo decreto establecía una vigencia temporal. Obviamente este decreto se creó durante la vigencia del COVID y tuvo una vigencia de los meses de mayo, junio y julio, y que los beneficiarios solamente podrían solicitar dicho aporte estatal por una sola vez mensualmente y un máximo de 3 veces. Sin embargo, este decreto 639 del año 2020, que ya fue estudiado por parte de la Corte Constitucional, a la Corte, la sentencia que vamos a hacer más adelante mención, fue objeto de una modificación por parte del decreto 677 del año 2020, donde se incluyó como beneficiarios a las personas naturales inscritas en el registro mercantil, a los consorcios y a las uniones temporales. Y esto se debió más que todo porque cuando se expidió el decreto 639, muchos empresarios y mucha gente alegó, y tienen totalmente la razón, que había una vulneración al principio del derecho a la igualdad, porque había muchas personas naturales que estaban generando empleo, y que esas personas naturales también necesitaban un aporte por parte del Estado para poderle pagar la nómina a aquellos empleados que tuvieran a su cargo. Entonces toda esa indignación, entre comillas, que se generó por el decreto 79, que no se apoyaba a las personas naturales, hizo que el gobierno nacional expidiera un nuevo decreto, que es el 677, donde se incluyó a las personas naturales, a los consorcios y a las uniones temporales, que también generan empleo a muchas personas. Ahora, y este mismo decreto, el 639 y el 677, también fue objeto de modificación, que fue con el decreto 815, que volvió a modificar el programa de apoyo al empleo formal en el sentido de la cantidad de veces que podían ser beneficiarios las personas jurídicas, las personas naturales y los consorcios y las uniones temporales, en el sentido de que podían recibir el apoyo estatal hasta por máximo 4 veces, y se amplió el margen de temporalidad hasta agosto del año 2020. Hasta ahí todo va bien. Después de eso
el Congreso de la República vía Zoom, vía virtual, y algunos trabajando en forma presencial, estudiaron un proyecto de ley que señalaba la ampliación del PAEF, no solamente en vigencias, sino también en el aporte y también el tema de la temporalidad. Bueno, creo que eso lo dije ya. Pero bueno, el Congreso de la República se dio la tarea y expidió la ley 2060 del año 2020, en el cual amplió el programa del PAEF hasta marzo del año entrante, es decir, hasta marzo del año 2021. Asimismo, señaló que podían acceder al beneficio las personas naturales, los consorcios, las uniones temporales, las personas jurídicas, hasta máximo 11 veces. 11 veces se amplió casi que al doble, no digamos doble, no, al triple, porque antes eran 4 veces con el decreto 815, ahora con la ley se establece a 11, casi el triple de lo que establecía el decreto. Asimismo, la ley 2060 del año 2020 incluyó a 2 nuevos beneficiarios del programa, y también se debió a la presión que ejercieron varias empresas para que también se incluyeran esas personas, y fue que como son las cooperativas de trabajo asociado, hacen parte de los beneficiarios, así como autónomos también hacen parte de los beneficiarios del PAEF. Es decir, ellos pueden pedir el aporte estatal hasta por máximo 11 veces para pagar la nómina a sus empleados. Asimismo, la ley 260 del año 2020 también agrega como beneficiarios a los sectores turísticos, hoteleros y de gastronomía, a las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, y en este caso la cuantía, en este punto la cuantía se modificó, diciendo que para este sector la cuantía iba a corresponder al número de empleados. Ojo, saquen la cantidad de empleados, el total de cálculo de empleados, por el 50% del valor del salario mínimo. Es decir, pongan ustedes que la mitad del salario mínimo va a estar por 432,000 pesos. Por esa mitad del salario mínimo, por la cantidad de empleados, ese va a ser el aporte que la empresa del sector turístico, hotelero, de gastronomía, actividades artísticas, entretenimiento y recreación iban a recibir por parte del Estado. Asimismo, la misma ley señala que si dentro de los empleados sobre los cuales se iba a recibir el aporte se encuentra una o varias mujeres, aquí se puso en la ley una especie de enfoque de género. En este caso, la ley señala que la cuantía iba a corresponder al número de empleados mujeres que haya, hasta por un 50% del valor del salario mínimo, y si son hombres iba a ser un 40%. En este punto considero que sí hay una especie de principio de enfoque de género para favorecer a las empresas que tengan mayor cantidad de mujeres laborando. Considero que también deberían de aplicar el principio de igualdad y otorgarle el mismo porcentaje a las empresas, 50% del salario mínimo por el número de empleados que tenga, independientemente si son hombres o mujeres. Considero acá que debe hacerle igual independientemente sea, pero predominó el enfoque de género y por eso hay un porcentaje mayor a recibir por parte de las empresas que tengan mujeres laborando al interior de la misma. Y para terminar este podcast dedicado al programa de empleo a las empresas, el PAEF, hay que decir que la Corte, como les mencioné ahorita, la Corte Constitucional
estudió la constitucionalidad del decreto 639 del año 2020, mientras sentencia C458 del 2020, en la cual expresó que el programa estaba acorde con la Constitución Nacional, habida cuenta que se trataba de una política para salvaguardar el empleo y que en ningún momento se afectaba el núcleo esencial de los derechos fundamentales ni reemplazaba las labores ordinarias de los demás órganos del Estado de la rama del poder público, así como que también resultaba indispensable tomar decisiones frente a la pérdida de puestos de trabajo y la problemática que había producido el cierre de la actividad empresarial y económica en varias ciudades del país y la derivada de la aplicación de la medida sanitaria del aislamiento preventivo, no inteligente, no selectivo como está actualmente, sino que antes estaba cerrado el país. Entonces la Corte encontró que era bastante loable el decreto y enfatizó que los beneficiarios de las personas jurídicas también incluyen las que son sin ánimo de lucro, pero que no pertenecen al régimen tributario especial, y que tampoco se debía hacer un pronunciamiento expreso acerca de la vulneración al principio de igualdad por la no inclusión de personas naturales, habida cuenta de que ya esa situación se había resuelto con la expedición del decreto 677 del año 2020, y aún más se reafirmó con el decreto 815 del año 2020. Hay que decir algo también, ahí me enredé, es que las personas naturales que estén generando empleo, como mínimo deben tener 5 empleados. Si tienen menos de 5, no pueden acceder al beneficio. Así que si conocen una persona natural que esté generando empleo, que tenga 5 empleados, coméntenle que si tiene problemas para pagar la nómina, que acceda a los beneficios del PAEF para que el Estado, a través de la UGPP, le gire el dinero para que pague los aportes y la nómina a sus empleados. Y hasta aquí dejamos este breve acerca del programa de apoyo al empleo formal PAEF, que ya, vuelvo y reitero, se amplió hasta marzo del año 2021. Y si tienen algún tipo de pregunta, comentario, sugerencia, crítica, lo que quieran, pueden hacerlo. Pueden escribir, mandar un mensaje a este servidor en cualquiera de las plataformas donde se publique este podcast. Y hasta la próxima. Y para terminar, cualquier tipo de inquietud, consulta o consejo de carácter jurídico en materia laboral, seguridad social o de acciones constitucionales, pueden realizarlas a través de las plataformas digitales en las cuales tengo participación, llámese Facebook, Twitter e Instagram. Y también los invito a que se suscriban a este podcast, se suscriban al canal de YouTube llamado Academia Laboral, y ahí también pueden plantear en la caja de comentarios cualquier tipo de controversia o tema del cual quieren que les hable en su debido momento. Así que hasta la próxima para un nuevo capítulo de este podcast dedicado a temas de derecho laboral, seguridad social y de derecho constitucional. Ahora sí, hasta la próxima.